Cordial, fraternal saludo. Me llamo González Martínez Rafael. El tema de tratar del día de hoy es motores gestores de bases de datos, actividad bibliotecas 2, bases de datos. NRC 6105. Mi grupo está conformado por González Martínez Rafael, o sea, mi persona, Verástegui Arcos, José David Pardo Moreno, José Ferley. Docente Rubén Darío Rodríguez Useche. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Cuarto semestre. Programa de Ingeniería de Sistemas. Girardot, Cundinamarca 2022. Definición de motores de base de datos. Los motores de base de datos son programas específicos dedicados a servir de intermediarios entre las bases de datos y las aplicaciones que la utilizan como función principal. Cada uno de estos cumple una tarea específica, que van desde crear la base de datos hasta administrar el uso y acceso a esta. Teniendo en cuenta la gran cantidad de información que se almacena en una base de datos y que cada vez son más las aplicaciones y personas que requieren de su uso, los motores de base de datos nacen como alternativa para optimizar el procedimiento de acceso, consulta y extracción o inyección de información de la base de datos, creando así un entorno más sencillo, agradable y eficaz a la hora de utilizarlas. Por otro lado, las características que deben tener los motores de base de datos: abstracción de la información, independencia, redundancia mínima, consistencia, seguridad, integridad, respaldo y recuperación, control de la concurrencia, tiempo corto de respuesta. Sistemas gestores de bases de datos o Database Manager System es un conjunto de programas invisibles para el usuario final con el que se puede administrar y gestionar la información que incluye en una base de datos. Estas permiten administrar todo acceso a la base de datos, pues que tienen el objetivo de servir de interfaz entre esta, el usuario y las aplicaciones. Algunos tipos de sistemas de modelos de bases de datos sería el sistema jerárquico, que está basado en un esquema de árbol, el sistema de red, que se estructura con relaciones complejas, está el sistema relacional, que almacena datos en filas y columnas, sistema multidimensional, que está estructurado con aspectos de hoja de cálculo, y sistema de objetos, que almacena cualquier tipo de dato gráfico. Por ello hablaremos de los sistemas de gestores de bases de datos más utilizados en la actualidad, que serían los relacionales y no relacionales. Como primero hablaremos de los gestores de bases relacional, que sería el MySQL, que es un sistema gestor por excelencia. Después sería el MariaDB, sería otro ejemplo, sería SQLite. También está el PostgreSQL y el Microsoft SQL Server, el Oracle. Y ya los sistemas no relacionales se caracteriza el MongoDB, Redis, Cassandra, entre otros. ¿Cómo funcionan los motores de bases de datos? Esto permite crear una base de datos relacional para el procesamiento de transacciones en línea o datos de procesamiento analítico, o sea que es para búsquedas. Se puede crear tablas para almacenar datos y objetos de bases de datos como índices, vistas y procesamientos almacenados para ver, administrar y proteger los datos. Se puede utilizar SQL Server Manager Studio para administrar los objetos de bases de datos y SQL Profiler para capturar eventos del servidor. Algunos tipos motor de bases de datos. Primero, Oracle. Base de datos que puede correr en casi cualquier sistema operativo. De Oracle, destacamos la abundancia de perfiles con experiencia en esta tecnología y la gran cantidad de herramientas que hay para su administración y monitorización.
Segundo, IBM DB2 suele ser la segunda base de datos más utilizada en entornos Unix Linux después de Oracle. Es claramente un indiscutible ganador en mainframe. Hay perfiles profesionales para DB2, pero no tanto como Oracle. Por otro lado, el perfil DB2 mainframe no tiene por qué saber moverse en DB2 Linux Unix. Tercero, Microsoft SQL Server. Base de datos con compatibilidad únicamente para sistemas Windows. Hay muchos perfiles expertos en SQL Server y no es difícil su adquisición. Su integración con Microsoft Azure ha mejorado mucho su flexibilidad y rendimiento. Ventajas y desventajas de motores de bases de datos. Ventaja. Nivel de personalización al máximo. Todo es posible bajo un esquema de personalización total y hecha totalmente a tu medida. Esto es lo que aporta una solución con un motor de alta gama. Ventaja. Estandarización SQL. Por lo regular, las herramientas embebidas en la solución se rigen por certificaciones y regímenes estandarizados, lo cual garantiza su óptimo funcionamiento. Desventaja. Estructuras de datos complejas. Al ser bases de datos hechas desde cero, tenemos como normalización y estructura. Depende de un experto en el área que por lo regular tuvo que haber pasado por un periodo de entrevistas y modelos para llegar a la primera estructura de datos que verás. Estas estructuras seguramente están a nivel experto y muy poco personalizables una vez están definidas. Desventaja. Alto costo de pasos iniciales. Desde el primer minuto hablamos de costos por horas de consultoría, análisis, diseño y personalización de la solución. Incluso antes de ver un algo, lo cual es una desventaja. Como dato, conozco empresas que llevan invertidos cientos de millones de pesos y aún no ven alguna pantalla de su nuevo sistema. Incompatibilidad con otras soluciones. Al ser incompatibles con soluciones cerradas, te amarras a hacerlo dentro del proyecto con sus costos, por lo regular muy elevados. Un ejemplo, quiero incluir las ventas de mi base de datos y esas ventas vienen de un programa de punto de venta que se adquirió independientemente. Desventaja. Manejo directo de las tablas y manipulación. Ya por último, y para evitar más costos, los usuarios acceden a meter datos directamente a la base de datos por medio de IDs, un entorno que debería ser exclusivo para desarrolladores. Esto, por supuesto, es una gran desventaja, tomando en cuenta la manipulación directa de la información en la base de datos. Observar las referencias, la información que nosotros tomamos para el trabajo, la sacamos de la biblioteca Uniminuto.